ahora nos corresponde estudiar entonces un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Ah, tú quieres entonces P sub 1 menos P sub 2. Un intervalo de confianza de esa forma. ¿Ya? Pero entonces, cuando nosotros estudiamos intervalos de confianza para la proporción de una distribución binomial, usamos un intervalo asintótico. Y ese es el contexto en que nos vamos a desenvolver. Es decir, tú tienes que X es una variable binomial con parámetros N1 y probabilidad de éxito P1. Tienes que Y es otra variable binomial con N2 y P2. Y además tienes que X es independiente de Y. Ese es el contexto. Entonces nuestro objetivo es, usando este contexto, obtener un intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones. Imagínate que tú tienes una fábrica, donde en esta fábrica hay dos máquinas y resulta que esas máquinas cometen errores o la cantidad de artículos defectuosos en la fábrica 1 o la fábrica 2, tú las quieres comparar, porque estás sospechando, por ejemplo, que en una de las dos fábricas hay más artículos defectuosos que en la otra. Entonces tú podrías comparar a ver si la máquina produce diferente cantidad de elementos defectuosos, ¿ya? En un proceso de producción. Entonces, o si quieres, por ejemplo, otro ejemplo, es si que tú quieres comparar la cantidad de gente que está a favor de un candidato en la ciudad 1 y en la ciudad 2. La proporción de gente que está a favor del candidato A en la ciudad 1 y en la ciudad 2. Santiago y Valparaíso. ¿Cómo va el candidato? Entonces, en ese caso, tú podrías comparar esas dos proporciones. ¿Te acuerdas que entonces el estimador máximo verosímil de P1 es X partido por N1 y el estimador máximo verosímil de P2 es Y partido por N2? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que estas son estimaciones bastante buenas y que son asintóticamente normales. Entonces, nosotros consideramos este estimador, la diferencia. ¿Por qué? Porque esto tiene una distribución normal y eso también. Entonces, la diferencia, si tú te das cuenta, si yo quiero este estimador, ¿qué cosa me mide en la calidad? Bueno, yo puedo pensar en esto. ¿Qué pasa con la esperanza de P1 menos P2? Y en ese caso, tú sabes que eso es P1 menos P2. Fácilmente ya lo hicimos alguna vez. Y la varianza de P1 menos P2, eso es P1, ¿te acuerdas? Por 1 menos P1, partido por N1, más, porque la varianza, acuérdate que se suma, P2, 1 menos P2, partido por N2. Entonces, como en las observaciones, como este es un estimador normal, asintóticamente normal, cuando n es grande, y este también es normal, y la combinación lineal de normales es normal, entonces tú tienes que este estimador P1 menos P2, cuando los n son muy grandes, entonces esto se distribuye normal, con una media, que es esa, y una varianza, que es esta. ¿Ok? Entonces tú estás en vías de construir un pivote. Bueno, si quieres construir un pivote, entonces considera esto y estandarízalo. ¿Ok? Entonces, te repito que esta cantidad se cumple cuando el tamaño de la muestra, esto es una distribución aproximada, le ponemos así. Cuando el tamaño de la muestra es grande. Entonces, ahora sí, tú puedes decir, mira, yo voy a pensar en esta cantidad Q, que va a ser ¿qué cosa? P1 estimado menos P2 estimado menos P1 menos P2 verdadero o poblacional, partido por la raíz de esta varianza, que esto es P1 por 1 menos P1, partido por N1, más P2 por 1 menos P2, partido por N2. Pero como estos son valores desconocidos, tú te acuerdas que cuando nosotros reemplazamos por el estimador máximo verosímil, que es un estimador consistente, entonces el teorema de Slutsky garantiza que aquí puedo poner los estimados. Y ahora esta cantidad sí que me queda con la misma distribución, y esto es normal 0,1, distribución aproximada, pero ahora la gracia que tiene esto es que esto es un pivote, ¿ya? Esta distribución es aproximada. Entonces, este ahora sí que es un pivote, ¿para quién? Para P1 menos P2. ¿Por qué? Porque esta cantidad sí depende de P1 menos P2, pero la distribución no depende de P1 menos P2. Entonces, eso hace que nosotros podamos plantear la misma probabilidad que hemos planteado antes. Esta es la probabilidad
de que este Q1, o si tú quieres, podemos poner directamente acá, podemos poner directamente Z menos Z de alfa medios menor o igual que este Q menor o igual que Z de alfa medios. Y eso con probabilidad 1 menos alfa. Entonces, si tú te das cuenta, ponemos esta cantidad acá y ahí invertimos pivoteando. Y nosotros ya sabemos lo que va a resultar, porque estos son varias cantidades cuantiles conocidos, ¿cierto?, de la distribución normal. Entonces nosotros ya sabemos qué va a resultar. ¿Qué va a resultar? Un intervalo de confianza para P1 menos P2 del 1 menos alfa por el 100%, que va a ser de esta forma. Va a ser de esta forma. Va a ser P1 menos P2 gorro más menos Z de alfa medios por la raíz esta, que es simplemente P1, 1 menos P1, partido por N1, más P2, 1 menos P2, partido por N2. Y este intervalo de confianza, entonces, es el que nosotros necesitamos para poder construir, para poder saber si las proporciones son iguales o son diferentes. Nota que hay que diferenciar cuando tú tienes un intervalo de confianza para la diferencia de las medias de dos distribuciones normales a la diferencia de las proporciones de dos distribuciones binomiales. Cuando tú tienes diferencia de medias es porque estás interesado en los valores promedios de cierta cosa, promedio de cierta cosa. Aquí estás interesado en dos probabilidades, dos proporciones. Estos son valores siempre entre 0 y 1. P1 está entre 0 y 1 y P2 está entre 0 y 1. En cambio, los valores medios están en R. Por lo tanto, son diferentes cosas. El enunciado va a decir, mira, la cantidad de tornillos defectuosos, la probabilidad es tanto. En el otro va a decir, mira, los valores medios, ¿te das cuenta? Entonces, tienes que hacer esa diferencia entre, lo que estoy hablando es la diferencia en un intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2 y P1 menos P2. Esas son probabilidades y esos son valores medios de una distribución normal. Aquí va la distribución normal y aquí estos son variables binomiales, ¿ya? Y quieres comparar esas proporciones. Muy bien. ¿Cómo haces la comparación finalmente? Bueno, tú, igual que en el caso anterior, ubicas el valor 0 y en torno al valor 0 puedes tener tres casos, que son esos tres casos. Aquí entonces tú vas a decir que P1 es igual a P2 por la confianza dada. Aquí vas a decir que P1 es más grande que P2 y aquí vas a decir que P1 es menor que P2. Entonces, dependiendo dónde esté tu intervalo de confianza, tú comparas con el 0. Ves si el 0 está dentro, está fuera, y en ese caso concluyes alguno de estos tres casos. En este ejemplo vamos a ver cuál es el lenguaje que se usa en el contexto de la comparación de dos proporciones. Dos tipos de refrigeradores son garantizados por un periodo de un año. Y de una muestra de 50 refrigeradores del tipo A, 12 fallaron. Del tipo A. En el periodo de garantía, mientras que una muestra de tamaño 60 de los refrigeradores del tipo B, también 12 fallaron durante ese mismo periodo de garantía. Entonces, estime la verdadera diferencia, esta es la clave, la verdadera diferencia entre las proporciones de falla durante el periodo de garantía con una confianza del 98%. Cuando a ti te dicen la diferencia entre las proporciones de falla, tú estás pensando en qué cosa. Mira, lo que me piden es un intervalo de confianza para P1 menos P2. Entonces tú defines primero, defines X. ¿Qué cosa es? X es el número de refrigeradores que falla, ¿ya? De la clase A. Y va a ser el número de refrigeradores que falla del tipo B. Entonces tú asumes, ¿qué cosa? Que X tiene una distribución binomial con parámetros N1 y P1, e Y tiene una distribución binomial con tamaño N2 y probabilidad P2. ¿Ya? Entonces, el N1 te dicen en este caso que es 50 y N2 en este caso es 60. ¿Ya? Entonces tú quieres un intervalo de confianza para P1 menos P2 del 98%. ¿Qué significa eso? Que 1 menos alfa es 0.98, o sea, alfa vale 0.02 y alfa medio, que es el que usamos, vale 0.01. Entonces el intervalo de confianza va a ser ¿qué cosa? P1, recuerda, P1, ¿cuánto vale P1? Ah, pero P1 tenemos que calcularlo, ¿cierto?
va a ser P1, que en este caso vamos a calcular. P1 vale la cantidad de éxitos. En este caso es 12 sobre 50. Eso nos da 0,24. ¿Y qué cosa es P2? Gorro, la cantidad que es la misma, 12 fallaron, pero ahora de una muestra de tamaño 60. Y esto es 0,2. Bueno, ¿y qué más necesitamos? Z de 0,01, y eso lo obtenemos a partir de la tabla, que es 2,33. Esto se obtiene a partir de la tabla normal. ¿Ok? Entonces, ahora sí, el intervalo de confianza para P1 menos P2 del 98%, esto va a ser P1, que es 0,24, menos P2, que es 0,20, más menos el cuantil de la extrusión normal, por la raíz de 0,24 por 0,76, que es 1 menos P, partido por 50, más 0,2 por 0,8, partido por 60. Y ahí tenemos todo lo que necesitamos. Bueno, esto nos va a dar lo siguiente. Nos da menos 0,1451. Y acá nos da 0,2251. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir a partir de esto? Bueno, la conclusión es que no existe diferencia entre las proporciones de refrigeradores defectuosos de las marcas A y B. Entonces no hay diferencia, ¿cierto? Entonces, como el 0 pertenece, el 0 sí pertenece al intervalo de confianza de P1 menos P2, ya del 98%, no existe entonces diferencia entre las proporciones, ¿cierto? ¿Qué significa esto en términos de el problema? Entonces no existe diferencia entre quién, entre la cantidad de defectuosos, ¿ya? Entonces no hay diferencia en la cantidad de defectuosos, ¿ya? De refrigeradores, entre la cantidad de refrigeradores defectuosos producidos por las marcas A y B. No podemos distinguir esa diferencia, ¿por qué? Porque el 0 pertenece. Entonces, estadísticamente lo que decimos es que con un 98% de confianza, las proporciones de refrigeradores defectuosos del tipo A y B son la misma.